Es un problema de demanda. Lo que ha pasado es que la demanda externa neta disminuyó alrededor de 30% debido a que las exportaciones crecieron negativamente y las importaciones crecieron positivamente. Y segundo, la demanda interna neta también se desaceleró, tanto por el lado del consumo, que pasó de crecer de un 5.8 a un 5.2, pero sobre todo del lado de la inversión, que pasó de crecer casi 15% a casi 5%. Entonces, la demanda interna se desaceleró y la demanda externa neta creció negativamente, por lo tanto la demanda agregada total de la economía bajó fuertemente. Pero hubo un segundo factor que puso su granito de arena. ¿Cuál fue? El deterioro de los términos de intercambio, de alrededor de 5% por segundo año consecutivo. Ya se había deteriorado 5% el 2012 y el 2013 se volvió a deteriorar otro 5%. En los meses de agosto, septiembre, octubre bajó encajes medios y marginales en soles. En noviembre bajó la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos y en diciembre volvió a bajar el encaje marginal en soles. Entonces, el Banco Central de Reserva ha estado llevando una política monetaria expansiva, lo cual ha ido acompañado por una devaluación del tipo de cambio nominal y real de los dos. El tipo de cambio nominal en el año se va a devaluar cerca de 10% en el año 2013. Descontando una inflación de casi 3%, estamos hablando de una devaluación real de entre 6 y 7%, que es una devaluación real bien apreciable. Con la bajada de encajes y la bajada de tasa de interés, el Banco Central trata de estimular el gasto privado interno de consumo y sobre todo de inversión. Y con la devaluación trata de estimular a las exportaciones netas, de tal manera que está actuando sobre los dos flancos de la demanda agregada total de la economía. De ese punto de vista considero que el Banco Central de Reserva está haciendo una política monetaria correcta. Sin embargo, quiero hacerle dos comentarios. Primero, que desde mi punto de vista se demoró un poco en implementar las políticas monetarias expansivas. Y en segundo lugar, que por alguna razón le está queriendo poner techo a la devaluación. En términos nominales, el 2 soles 80. Eso es una parte nomás, porque la otra parte ya no le corresponde al Banco Central, sino al gobierno como un todo, que es cambiar expectativas, sobre todo de los inversionistas. Porque una de las razones, no la única, pero una de las razones por la cual la inversión hizo esto en el 2013, en términos de tasas de crecimiento, fue expectativas, deterioro de expectativas. Y ahí el Banco Central, con sus medidas, hace su trabajo, pero fundamentalmente es el gobierno como un todo el que tiene que trabajar en ese aspecto. Este año se han cometido graves errores, tanto por el lado del señor Presidente de la República como por el lado, y me sorprende, del señor Ministro de Economía. Yo creo que el señor Ministro de Economía es un buen técnico, pero no es tan buen político. El gobierno, tanto el MEF como el BCR, hasta más o menos agosto, septiembre, se resistían a decir que íbamos a crecer menos de 6. Cuando ya el gobierno se dio cuenta de que ya vamos a crecer en 5, mira, la cifra oficial enero, septiembre es 4.9. Hasta septiembre es ese ritmo de crecimiento. Entonces, cuando el gobierno vio eso, ¿no?, sale el presidente y hizo lo peor que puede hacer un presidente, decir que ya llegó la crisis al Perú. Y al día siguiente sale el señor Ministro de Economía a decir que estamos viviendo época de vaca flaca. Ahí empezó el deterioro de las expectativas de los agentes económicos en general y de los inversionistas en particular.